Hola chicos, soy Carolina, soy estudiante de medicina. Estos videos los voy a estar subiendo con el fin de ayudarles con el tema de la comprensión de la materia. No son un material de estudio, son simplemente una guía, un apoyo para poder comprender un poco mejor la materia. Bueno, siempre hay que guiarse del libro de consulta, y el libro de consulta siempre se lo va a indicar el jefe de cátedra de ustedes. Bueno, bien, les deseo mucha suerte en la cursada y vamos a empezar el día de hoy con el primer tema. ¿A qué nos referimos con biología celular y molecular? Que principalmente sería el estudio de las moléculas con las cuales están constituidas las células, y asimismo vamos a estudiar a la célula como un ente propio, el cual nos va a constituir a nosotros también, bueno, a los organismos vivos. Tenemos que la célula es la unidad estructural y funcional fundamental de los seres vivos. Como ya lo dijimos, los seres humanos y los organismos vivos estamos constituidos por células. La materia viviente está formada por los mismos componentes del orgánico, que es básicamente que tanto nosotros como un auto o una mesa o un escritorio estamos formados por las mismas moléculas, pero lo que va a diferir entre dicha estructura y un ser humano, un ser vivo, va a ser la organización de dichas moléculas. Bien, tenemos que existen aparte diversos niveles de organización de la materia. A eso básicamente nos vamos a referir tanto al tamaño como al nivel de complejidad del organismo. Una tablita en la que vamos a poder observar principalmente las diferentes medidas que tenemos en los diferentes organismos. Tenemos acá que tener en cuenta que el límite de resolución del ojo humano es de 100 micras o 0,1 milímetros. Y nos vamos a preguntar nosotros, ¿qué es el límite de resolución? Y bueno, el límite de resolución es la distancia mínima a la cual van a estar dos puntos, o la distancia mínima a la cual pueden estar dos puntos para que puedan ser percibidos como dos entidades independientes, bueno, para que los podamos ver como separados. Y a eso nos referimos en realidad, no sé si se entiende. Como acá lo estamos definiendo, el poder de resolución es la distancia mínima a la cual podemos distinguir dos puntos que se encuentran muy cercanos, separados entre sí. Y vamos a tener en claro que las células son muy pequeñas, demasiado pequeñas, por lo cual no las vamos a poder observar nosotros bueno, a simple vista, con nuestros ojos simplemente. Y para poder estudiarlas vamos a tener que implementar el uso de distintos aparatos, como lo son en este caso el microscopio, que básicamente contiene X cantidad de lentes, las cuales nos van a ayudar a amplificar la imagen de la estructura o del organismo que vamos a estar estudiando. Bueno, tenemos acá los distintos niveles de organización, que tenemos que estamos desde un átomo, tenemos aminoácidos, que a su vez los aminoácidos van a formar las proteínas. Tenemos otro tipo de estructura que son los virus, tenemos mitocondrias, tenemos glóbulos rojos, que es, bueno, respecto a las mitocondrias, es una organela de la célula. Los glóbulos rojos están dentro de uno de los tejidos especializados del, del cuerpo humano, o bueno, de los organismos vivos, pero no conforman una célula como tal, ya que carecen de un núcleo. Tenemos a la célula como tal, tenemos bacterias, tenemos ya los tejidos que están conformados por células, que acá tenemos ya un órgano que está formado por tejidos, y bueno, un organismo, que acá vamos a poder diferenciarlo. Por ejemplo, vamos a saber nosotros y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que
Una célula se agrupa con otras y forman un tejido, ¿sí? Y estos tejidos van a formar sistemas que a su vez van a trabajar en conjunto y van a ser responsables por el metabolismo y el buen funcionamiento de un organismo. Y bueno, que este organismo va a pertenecer a un ecosistema. Ahí podemos de pronto percibir un poco el tema de la organización, de los diferentes niveles de organización. Bueno, ya de pronto observándolo respecto a la complejidad, tener en cuenta las diferencias que hay entre las células eucariotas y las células procariotas. Tenemos que las células eucariotas, por las cuales estamos formados nosotros, están diferenciadas de lo que son las procariotas, que básicamente son células que no poseen una envoltura nuclear. En cambio la eucariota tiene un núcleo definido, el cual está compartimentalizado por una membrana nuclear que lo va a separar del medio interno de la célula, ¿no? Tenemos que aparte las eucariotas tienen un ADN combinado con proteínas y la procariota tiene un ADN desnudo. ¿A qué nos referimos con que el ADN está combinado con proteínas? Que está asociado con proteínas tanto histónicas como no histónicas, que bueno, vamos a ver más adelante, las cuales van a intervenir principalmente en lo que es el enrollamiento, el empaquetamiento del ADN, la compactación, ¿bien? Tenemos que en la eucariota tenemos múltiples cromosomas y en la procariota un único cromosoma. En las eucariotas sabemos, por ejemplo, que nosotros los humanos tenemos en nuestro ADN 46 cromosomas. Entonces, bueno, son bastantes en comparación al que tiene la procariota, teniendo en cuenta que es un organismo más simple, por decirlo de alguna manera. Ahora que la eucariota, que es más compleja, también va a tener una división, la cual la va a poder desarrollar por medio de dos mecanismos, tanto la mitosis como la meiosis, que la meiosis principalmente se va a dar en las células germinales y la mitosis en las células somáticas. Y la división por fisión binaria va a ser la que va a suceder, la que va a realizar la célula procariota. La eucariota va a tener diferentes organelas, va a tener un sistema de endomembranas, un citoesqueleto, ribosomas, y la procariota únicamente va a tener ribosomas, no va a tener ningún otro tipo de organela. Bien, y la eucariota contiene una membrana plasmática, la cual la va a separar de la matriz extracelular, y la procariota va a contar con una membrana plasmática también, pero además va a contar con una pared celular. Bien, acá bueno, dejamos este punto en claro, que por ejemplo la célula eucariota vegetal también cuenta con una pared celular, pero bueno, es únicamente la vegetal. La célula eucariota animal no cuenta con esta pared. Bien, vamos a saber que nosotros también podemos diferenciar a las células o a los organismos dependiendo de la forma como obtienen su energía. Bien, entonces vamos a separar a los organismos tanto en heterótrofos como en autótrofos. Y los autótrofos, que en este caso, como por ejemplo vamos a ver los animales o nosotros mismos, los seres humanos, vamos a obtener nuestra energía a partir de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas que sintetizan otros organismos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, no sintetizamos nuestra energía de nuevo, o sea, nosotros mismos no la sintetizamos. Para nosotros poder tener la energía tenemos que consumir alimentos. Bien, ahora los autótrofos, que son como los vegetales o las plantas, obtienen su energía utilizando la fotosíntesis. Bien,
transformando el dióxido de carbono y el agua en hidratos de carbono. Bueno, entonces ellos sí se valen de un mecanismo para obtener una energía a partir de ellos mismos. No tienen que consumir la energía a partir de alguien más o de algo más como tal. Tenemos las células procariotas, que son como las bacterias y las algas azules que pertenecen al reino protista, ¿bien? Y vamos a tener en cuenta que es como un detallito que todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de las bacterias, de las células, de los virus, principalmente lo tenemos gracias al estudio de esta bacteria que es la Escherichia coli. Esta bacteria va a poseer una estructura como la que ya mencionamos anteriormente, una estructura de una bacteria que básicamente va a contar con una membrana plasmática, un protoplasma, unos ribosomas. Vamos a saber que su núcleo no está compartimentalizado, que no está separado de su matriz intracelular, que va a estar de pronto diferenciado en un espacio de la célula llamado nucleoide, y va a estar únicamente diferenciado en realidad por su ubicación, porque capaz con el, o capaz no, porque en realidad al observarlo con el microscopio electrónico de transmisión, lo que vamos a observar es una zona un poco más clara en el interior de la bacteria, pero hay que tener en claro que no está compartimentalizado, no cuenta con una membrana plasma, una membrana nuclear. Bueno, hay otras bacterias como los microplasmas que son bastante pequeñas, bacterias bastante pequeñas, y acá hay un punto a tener en cuenta: los virus. Los virus, ¿qué son? Los virus son organismos, digámoslo así, que producen cambios patológicos en las células. Los virus no son considerados células, ya que a pesar de que ellos cuentan con una herencia genética y de pronto con el tema de poder realizar una replicación del material genético, para realizar este tipo de mecanismos se van a valer de toda la maquinaria de una célula a la cual van a invadir. Es decir, que si el virus está en un medio externo, no ha invadido ninguna célula, este virus va a estar totalmente inerte, se va a cristalizar, no va a tener la posibilidad de realizar ninguna función metabólica. Todas sus funciones las realiza a partir de una célula a la cual invade la célula, invade el núcleo de la célula. Una vez en el núcleo de la célula, lo que va a empezar a realizar es una duplicación de su material genético, luego va a realizar una transcripción y posteriormente una exportación y traducción de todo ese material para sintetizar proteínas. Pero bueno, en realidad se está valiendo de la maquinaria de la célula huésped. Bueno, por lo cual no es considerada una célula, es más bien un agente generador de patología. Tendríamos acá una fotografía de lo que sería una Escherichia coli, una bacteria. Esta sería una imagen de fotografía de microscopía electrónica de barrido. Por lo que estamos viendo, únicamente podemos observar la superficie de la bacteria, no podemos observar el interior, simplemente estamos viendo de pronto a la bacteria en su medio. Acá tendríamos un esquema de lo que sería la bacteria, los componentes. Tendríamos una pared celular, una membrana plasmática, un espacio intermembrana, tendríamos ribosomas, bueno, el protoplasma, los ribosomas, el núcleo, que ya sabemos que va a estar localizado en este sector que vamos a denominar nucleoide. Bien, que repito, una vez más no está compartimentalizado, simplemente es una región un poco más pálida vista al microscopio. Bien, pero bueno, no está separado de lo que sería el medio interno
de la bacteria. Tendríamos, bueno, de la bacteria sí, no tendríamos nada más. Recordar siempre esto, que no está compartimentalizado el núcleo, porque esa es la principal diferencia que tiene respecto a la célula eucariota. La célula eucariota y la célula procariota se van a diferenciar principalmente por eso, por el hecho de que la célula eucariota posee un núcleo compartimentalizado, lo cual no tiene la bacteria. Bueno, tendríamos las células eucariotas con las siguientes características de organización. Tienen un núcleo delimitado por una membrana, un ADN en el interior combinado con proteínas histónicas e inmunohistónicas, que ya las nombramos, que van a contribuir en el enrollamiento, en la compactación del ADN, y esto va a influir asimismo en la transcripción y la generación de proteínas. Bien, tendríamos un citoplasma, el cual va a estar delimitado con una membrana plasmática en la célula eucariota animal, y este citoplasma va a conformar otro compartimiento separado del núcleo, ¿no? Y a su vez va a estar compartimentalizado por un sistema de endomembranas que va a estar principalmente conformado por lo que sería el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, lisosomas, endosomas, bueno, que más adelante vamos a ver. Va a tener aparte ribosomas, un citoesqueleto, peroxisomas que se van a encargar de la detoxificación de la célula, mitocondrias que se van a encargar de la energía, de obtener la energía, darle la energía a la célula. Y vamos a tener en cuenta que la forma en cada tipo de célula va a variar con la función. No todas las células tienen la misma estructura, la misma forma. Si bien tienen la misma maquinaria, por decirlo así, los mismos componentes internos como lo son un núcleo, ribosomas, un citoesqueleto, peroxisomas, mitocondrias, etc. La cantidad de estos va a variar dependiendo la función y la especialización de la célula. Bueno, más adelante también lo vamos a ver. Y el tamaño es muy constante y es independiente del tamaño del organismo. Por ejemplo, el hepatocito del hígado de un elefante es del mismo tamaño del hepatocito del hígado de un ratón, ¿sí? O sea, el tamaño de la célula en realidad no va a variar porque pertenece a un organismo de mayor tamaño. Es muy constante y es independiente del tamaño del organismo del cual esté formando parte, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que el tamaño de un órgano no depende del tamaño de la célula. En realidad, el tamaño de un órgano o un tejido va a depender del número de células. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una excepción respecto a las fibras musculares. Por ejemplo, en el músculo esquelético, lo que vamos a ver es que cuando, por ejemplo, vamos mucho al gimnasio, hacemos demasiado deporte, muchas pesas, bueno, demasiado ejercicio, lo que vamos a ejercitar es el músculo esquelético, ¿no? El músculo esquelético, al ejercitarse, no va a aumentar su número de células, sino lo que va a suceder es que se va a hipertrofiar, van a crecer esas fibras musculares, esas células musculares, y vamos a ver un aumento en la masa muscular. Bien, tengan en cuenta que una cosa es la hipertrofia, que es el aumento de tamaño de las células, y otra cosa es la atrofia, que es una cuestión patológica, bueno, como por ejemplo la atrofia muscular, que ya estaríamos hablando de una patología. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la división, ¿no?, es el incremento como tal del número de células descontrolado, también puede generar patologías como la hiperplasia, es un aumento desmedido de las células.
hasta el punto en el cual van a llegar a generar masas y pueden llegar a generar cánceres, tumores, etcétera. Ya nos estaremos metiendo con un tema más de patología, ¿bien? Tenemos acá un esquema de lo que sería la célula eucariote. Tendríamos que la célula tiene un núcleo, el cual está compartimentalizado por su membrana nuclear. Tiene aquí el interior del núcleo, que sería el nucleoplasma, esta parte que es el nucleolo, que más adelante vamos a ver que es un sector, simplemente no está delimitado, es un sector en el cual se encuentran todos los genes para codificar ARN ribosómico, es donde se sintetiza principalmente los ribosomas, ¿no? Tenemos la membrana nuclear, tenemos la membrana plasmática, tenemos el citosol, que es este medio, esta matriz, y a su vez vamos a ver que este compartimiento que es el citoplasma va a estar compartimentalizado en distintos organelas, como lo son el retículo endoplasmático acá, el aparato de Golgi, tendríamos lisosomas, bueno, eso serían los distintos compartimientos. Es como decir que esta es la casa y estas son distintas habitaciones. Bueno, pero es una misma casa. Acá tendríamos el citoesqueleto, tendríamos los centriolos que luego vamos a ver que van a intervenir en la división celular, las mitocondrias que son como nuestras pilas, nuestra fuente de energía de nuestra célula. Vamos a tener bueno, los ribosomas que son los encargados de la síntesis de las proteínas, ¿no? Básicamente esa sería la célula eucariota. Y acá tenemos unas imágenes de distintos tipos de células de nuestro cuerpo. Tenemos acá unos condrocitos, que son las células que están conformando el cartílago. Acá tendríamos unas células nerviosas. Acá tendríamos, bueno, son las células nerviosas, son las neuronas. Tendríamos acá un frotis de médula ósea, que son las células que van a generar todas nuestras células sanguíneas. Aquí tenemos células epiteliales, las células que van a cubrir todas nuestras superficies y cavidades, bueno, en nuestro cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta que todas estas células, si bien de pronto van a diferir en la forma, en el medio en el cual se encuentran, todas van a contar con una maquinaria muy similar, todas van a tener un núcleo, todas van a tener organelas, todas van a tener mitocondrias, todas van a tener ribosomas. Ahora, que de pronto va a variar la estructura, la forma de la célula y va a variar la cantidad de X o Y organela dependiendo de la necesidad y la especialización de la célula, ¿bien? Por ejemplo, una célula que está especializada en sintetizar proteínas va a requerir mayor energía, va a requerir mayor número de ribosomas, lo cual no va a necesitar una célula que no produce mayor número de proteínas y que, bueno, no requiere mayor cantidad de energía, así que no van a tener tantas mitocondrias, ¿sí? Ahí también tenemos que tener en cuenta que la célula es un organismo que es bastante económico. La célula siempre está, digámoslo así, está a tientas o está al tanto de las necesidades que tiene y no gasta energía que no necesita. Es decir, si no va a necesitar una mitocondria, no va a tener esa mitocondria, se va a deshacer de ella porque no la necesita, y si va a gastar de pronto materiales en la manutención, digámoslo así, de la organela. Es como un ejemplo, por decirlo así. Ellas siempre buscan la economía energética. Bueno, y a tener en cuenta que todos los organismos vivos estamos conformados por células y el crecimiento y el desarrollo
los organismos depende de la multiplicación de estas. Bueno chicos, espero que les sirva de algo el video y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Besos de calabazas, nos vemos después. Suerte, chao.